Buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de este Tribunal Electoral. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral. A efecto de iniciar la sesión convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos nos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de laudo y 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte compareciente es Iris Almerón Camero, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Arlencius Arabia Peña y otra persona, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Blanca Edith Moreno Ayala y otras personas, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Metlatono Guerrero. Y en el último asunto, la parte actora es Carlos Arturo Millán Sánchez, la autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y los puntos de acuerdo, así como los resolutivos de los proyectos, se realizarán con el apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión corresponde al laudo convenio instituto con la clave con identificación TEE/LCI/15/2023, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio Instituto 15 del 2023, promovido por el representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como la ciudadana Iris Almerón Camero, quien fungió con la categoría de profesional especializada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para lo cual se suscribió el convenio con fecha 23 de agosto del presente año y se ratificó el 6 de septiembre ante la presencia judicial de la ponencia respectiva. Hecho lo anterior, de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio y elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de laudo convenio instituto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/HEC/43 del 2023 y su acumulado, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, Secretario General de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que formula el magistrado ponente José Inés Betancur Salgado en los juicios electorales de la ciudadanía identificados con las claves de registro TE/HEC/43/2023 y su acumulado TE/HEC/44/2023
integrados por motivo de las demandas promovidas por Arlene Siu Sarabia Peña y Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente intrapartidario CNHJ-GRO-59/2023, por la que determinó la existencia de la infracción a la normatividad del referido partido por parte del ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel, imponiéndole la sanción consistente en la cancelación de su registro como militante de Morena. En ese contexto, se evidencia que las personas actoras, al comparecer ante esta instancia jurisdiccional, estiman que la resolución impugnada transgrede el derecho humano de tutela judicial efectiva, así como el principio de legalidad en su vertiente de indebida fundamentación y motivación, indebida valoración de las pruebas e incompetencia del órgano responsable para conocer de la queja intrapartidista en virtud de los hechos denunciados. En ese orden, al advertirse que una de las partes alega la falta de competencia, se consideró que al ser un estudio de previo y especial pronunciamiento, debía en primer lugar estudiarse este agravio, porque al resultar fundado sería innecesario continuar con el análisis de los motivos de agravios al estar relacionados con la materia de fondo de la controversia planteada. Ello porque de la simple lectura del escrito de queja que dio origen a la emisión de la resolución que se impugna a través de estos juicios, los hechos no lo sucedieron al interior del partido Morena, sino en el Congreso del Estado de Guerrero, en el desempeño de sus respectivas funciones como servidores públicos de ese poder legislativo. De ahí que en el proyecto se propone determinar como fundada la falta de competencia del órgano responsable para conocer de presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, relacionado con la afectación de derechos administrativos o laborales de los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, y suficiente para revocar la resolución impugnada y dejar sin efectos todos aquellos actos y actuaciones realizadas en cumplimiento a dicha resolución. Por lo anterior, se propone como puntos resolutivos lo siguiente. Primero, se acumulan los juicios señalados al rubro, por tanto deberá agregarse copia certificada de esta resolución al expediente acumulado. Segundo, se declara fundada la incompetencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para investigar y resolver la materia de queja que dio origen a la resolución impugnada. Tercero, en consecuencia, se revoca la resolución referida y se deja sin efecto todo lo actuado en el procedimiento sancionador disciplinario CNHJ-GRO-59/2023. Cuarto, mediante oficio, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México por guardar relación con el expediente SCM-JDC-266/2023. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. En una primera ronda tiene el uso de la voz la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En lo particular, me aparto del proyecto de resolución que se nos presenta, y toda vez que no quiero omitir algunas de los razonamientos del por qué, me permitiré en algunas partes leer el motivo de mis disensos. Sobre el contexto, el asunto que se nos somete a jurisdicción es una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena en un procedimiento sancionador que se inicia por la queja presentada de una ciudadana en contra de un ciudadano por presuntos actos de violencia política en razón de género, expresando la quejosa hechos que en su concepto constituyen violencia de género, violencia institucional y discriminación, y solicita la quejosa que se determine en contra del denunciado dos cosas. La primera, la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, y la segunda, la inhabilitación para participar en órganos de dirección y representación de ese partido o para acceder a una candidatura a puestos de elección popular. A su vez, el denunciado niega los hechos que se le imputan, calificándolos como de falsos y señalando que es objeto de una persecución política en su contra, y por ello la existencia de diversos procedimientos en su contra ante la Comisión de
Honestidad y Justicia del Partido Morena. La autoridad responsable, esto es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, circunscribe la litis, y leo textual, a dilucidar si los hechos y evidencias aportados por la denunciante son suficientes para que esta comisión imponga la sanción contenida en el artículo 129 del reglamento, esto es, la cancelación en el registro del Padrón Nacional de personas protagonistas del cambio verdadero, o por si el contrario, las imputaciones no deben ser consideradas como sanción. En ese contexto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió respecto, y puntualizo, lo que resolvió fue la transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena, lo que acarrea como consecuencia la cancelación del registro en el padrón de protagonistas del cambio verdadero establecida en el artículo 129 del reglamento de esa comisión. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué es lo que nos pone a consideración el proyecto que hoy se discute? En el proyecto se propone, 1, revocar la resolución dictada por la Comisión de Honestidad y Justicia dictada en el expediente interpartidario. Segunda, dejar sin efecto los actos subsecuentes que se realizaron en cumplimiento de la misma, para que vuelvan al estado en que se encontraba antes del inicio del procedimiento sancionador disciplinario. Y señala que lo anterior, porque la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, y por tanto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que se fundaron en su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dice, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido. También propone declarar que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena es incompetente para investigar y resolver quejas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género que no estén vinculadas con la afectación de derechos político-electorales o los vinculados a estos. También propone ordenar a la Comisión, es decir, de Honestidad y Justicia, para que en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, informe de la restitución de los derechos de la militancia partidista que pudieron afectarse con la emisión de la resolución impugnada, para que tal efecto, y dice que para tal efecto se deberán anexar las constancias que así lo acrediten. Y finalmente, propone conminar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que previo a resolver el fondo de las controversias de los recursos o medios impugnativos presentados por su militancia, analice el alcance de su jurisdicción y competencia atendiendo a las características de los actos o hechos denunciados con el fin de evitar una posible invasión competencial. Eso es lo que propone el proyecto de resolución. Y tal decisión se sustenta en el hecho que la autoridad responsable, esto es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es incompetente para conocer de presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y determinación que propone conforme a la tesis de decisión siguiente. Leo textual. Es fundado el motivo del agravio relativo a la falta de competencia del órgano responsable para conocer de presuntos actos de VPMG relacionado con la afectación de derechos administrativos laborales de los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de Guerrero y suficiente para revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto todos aquellos actos y actuaciones realizadas en cumplimiento a dicha resolución. Lo anterior porque de la interpretación sistemática o funcional de los artículos en que se fundó su competencia, el órgano responsable no le faculta expresamente resolver controversias en las que se denuncie conductas presuntamente constitutivas de violencia política que afecten el desempeño de las funciones o derechos de las personas servidoras del Congreso del Estado de Guerrero. Mi disenso en el proyecto propuesto se sustenta en 2 premisas. La primera consiste en que se pretende que este tribunal
sustituya de forma indebida a la jurisdicción partidaria. Este órgano jurisdiccional, este tribunal, ha mantenido como criterio la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto de sus salas regionales como de la propia Sala Superior, en cuanto a la necesidad de respetar las atribuciones originarias que le corresponden a las autoridades jurisdiccionales locales cuando se constituyen como órganos resolutores de primera instancia en los procedimientos especiales sancionadores con base en la división de competencias establecida en la ley, aplicando este criterio por analogía de razón a los órganos de justicia partidista cuando ejercen esa facultad sancionadora. Y aquí hemos aplicado este criterio ya en varias ocasiones. Por ello, ante los casos puestos a conocimiento tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género entre militantes de un partido político, este tribunal ha remitido a los órganos de justicia partidista los expedientes para que en su marco jurídico interno resuelvan lo que a derecho proceda. De ahí que este tribunal, al sustituirse en la jurisdicción de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al revocar la resolución y ordenar la restitución de los derechos de la militancia partidista, desde mi perspectiva, vulnera el derecho de autodeterminación del partido político Morena. La segunda premisa consiste en que el proyecto que se nos pone a consideración parte de una premisa incorrecta. En efecto, la autoridad responsable, al emitir la resolución de fecha 13 de julio del 2023, que es materia de este juicio, resuelve, y leo textual, resuelve la transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena y sus reglamentos. Esto es, no resuelve las conductas relativas a violencia política contra las mujeres en razón de género. Así es, la autoridad responsable concluye que, a partir de los hechos, la conducta activa la falta localizada en la hipótesis prevista en el artículo 53, inciso B de los estatutos de Morena, al contravenir las obligaciones señaladas en los incisos C, K y L del artículo 6 de los mismos estatutos. Esto es, señala que la conducta encuadra en la falta de combatir toda forma de corrupción, privilegio, ilegalidad, autoritarismo, machismo, racismo, xenofobia y egoísmo, y rechazar toda coacción que pretende imponerse sobre la libertad y derechos políticos y sobre el principio de soberanía popular. También señala que encuadra en la conducta de desempeñarse en todo momento como dignos integrantes de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. Y también que falta a la obligación de los militantes de buscar siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean. Por tanto, en el proyecto que se nos pone a consideración se parte de una premisa incorrecta al sustentarse en una presunta incompetencia para resolver actos de violencia política en razón de género, cuando la resolución impugnada no se pronuncia respecto de este tipo de actos, sino por la transgresión al estatuto y reglamentos de Morena en los supuestos previstos de los que ya hice lectura. Es más, el proyecto de resolución señala lo al anterior porque la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto. Por tanto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido. De ahí que, desde mi opinión, la supuesta incompetencia no puede afirmarse a partir de actos no resueltos por la autoridad responsable, incluso
se varía el análisis resuelto por la autoridad responsable, considerando actos que no fueron materia de la impugnación o determinación impugnada. En ese sentido, los hechos materia de juicio se circunscriben a que el denunciado no respetó la ideología de Morena, ni cumplió con las normas de no agresión entre compañeros de un mismo partido. Consecuentemente, no cumplió con las obligaciones estatutarias, es decir, el proceso interno de responsabilidad no resolvió respecto de la violencia política contra las mujeres en razón de género en la que se sustenta la propuesta del proyecto. Asimismo, se argumenta que la calidad de militantes de los sujetos involucrados en un procedimiento sancionador iniciado ante un órgano de justicia partidista no es suficiente para actualizar su competencia, pues los partidos políticos en su ámbito sancionador están condicionados a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución Federal, tratados, convenios y las leyes respectivas, de tal manera que su normativa se encuentra condicionada a los límites previstos en los ordenamientos. Sin embargo, al respecto, los estatutos del Partido Morena establecen en su artículo 49 que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será un órgano de decisión colegiada responsable de la impartición de justicia intrapartidaria de carácter independiente, imparcial, objetivo, cuyas resoluciones serán definitivas e inatacables y tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades. Entre estas, salvaguardar los derechos fundamentales de todos y todos los miembros de Morena, velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de Morena, establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el arbitraje de entre las partes, conocer de las quejas, denuncias o procedimientos de oficio que se instauren en contra de las y los dirigentes de Morena, conocer aquellas quejas que se relacionen con actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de Morena, con excepción de las que el estatuto confiere 3 instancias, y en el artículo 49 ter se señala que tratándose de quejas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género, habrá un procedimiento especial en el que se instituyen derechos personalísimos. Así también, conforme al contenido de la normatividad de estos artículos, se desprende que la competencia de la autoridad responsable, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para conocer precisamente de aquellas quejas que se relacionen con actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de manera tal que en el supuesto de que la autoridad responsable se hubiera pronunciado, insisto, se hubiera pronunciado respecto de actos materia de la denuncia, son constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ello sería en el ejercicio de las atribuciones que le confieren sus estatutos. Además, debe recordarse que los partidos políticos, en términos de la Ley General de Partidos Políticos, tienen diferentes obligaciones y entre ellas establecer procedimientos de justicia intrapartidaria para resolver sus controversias. De lo anterior, entonces, se advierte que los partidos políticos tienen una serie de obligaciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar conductas constitutivas de violencia política de género, por lo que para cumplir con tal fin pueden dictar las medidas necesarias para prohibir o cesar cualquier acto constitutivo de este tipo de violencia. Incluso no existe disposición legal o reglamentaria que prohíba que estos órganos de justicia interna también puedan solicitar el registro de los denunciados o victimarios en el registro que está a cargo del Instituto Nacional Electoral, referente a los infractores del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, siempre y cuando estas determinaciones se encuentren firmes, ya sea porque no fueron impugnadas o que si fueron impugnadas están confirmadas por autoridad judicial y han quedado firmes. De ahí
que en el presente asunto no comparto el criterio en el sentido de que la referida autoridad responsable carece de competencia para conocer de actos de materia de violencia política contra las mujeres en razón de género entre militantes del partido político. En ese sentido, sin que en este caso prejuzgue sobre los posibles actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, si son o no, como alega la denunciante, constitutivos de esta conducta, o su posible impacto en la esfera política o pública, desde mi perspectiva es necesario que la autoridad intrapartidista, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se pronuncie respecto de la naturaleza jurídica de los actos materia del procedimiento partidario y en su caso determine con plena autonomía respecto de los cuales es competente para conocer y resolver. De ahí que no comparto el criterio y en tan abundante lectura yo sintetizaría, compañero magistrado, compañeras magistradas, ha sido premisa de este Tribunal Electoral que, tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, hemos remitido los expedientes para que sea la autoridad de justicia intrapartidaria quien resuelva sobre la naturaleza. Y en segundo, considero que se parte de una premisa equivocada, no resolvió la Comisión de Honestidad y Justicia actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que resolvió sobre conductas que señala fueron contrarias a los estatutos y reglamentos del Partido Morena. De ahí que no comparta el proyecto propuesto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrada. Si me permiten, haré una intervención para razonar mi voto, un voto que anuncio será en contra del proyecto que se nos presenta por las siguientes consideraciones. En este asunto, el contexto es que fue sometido a la jurisdicción de la autoridad responsable, que es la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena, en el procedimiento interno identificado como CNHJ-GRO-59-2023, que se inicia por la queja presentada por la ciudadana Arlene Sius Arabia Peña en contra del ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel, por presuntos actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, expresándose por la quejosa los hechos que en su concepto constituyen violencia de género, violencia institucional y discriminación, solicitando en aquel asunto la quejosa que se determinara en contra del denunciado dos acciones. La primera, la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, y la segunda, la inhabilitación para participar en los órganos de dirección y de representación del Partido Morena o para acceder a una candidatura a puestos de elección popular. A su vez, el denunciado, en su derecho de audiencia, negó los hechos que se le imputan, calificándolos de falsos, señalando que es objeto de una persecución política en su contra y por ello la existencia de diversos procedimientos ante la Comisión de Honestidad y Justicia en contra del denunciado, hoy también actor en el juicio que nos ocupa. La autoridad responsable se circunscribió a la litis a decir que se dilucidaban si los hechos y evidencias aportados por la parte denunciante son suficientes para que esa comisión imponga la sanción contenida en el artículo 129 del reglamento, esto es, la cancelación en el registro del Padrón Nacional de personas protagonistas del cambio verdadero, o si por el contrario las impugnaciones no deben ser consideradas como sanción. En ese contexto, aquella Comisión de Justicia resolvió respecto a la transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena, lo que acarrea como consecuencia la cancelación del registro del padrón
de protagonistas del cambio verdadero establecida en el artículo 129 del reglamento de aquella comisión. El proyecto que hoy se nos pone a consideración se justifica en el sentido de establecer como criterio de solución que resulte fundado el motivo de agravio relativo a la falta de competencia del órgano responsable para conocer de presuntos actos de violencia política relacionado con la afectación de derechos administrativos o laborales de los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado y que es suficiente para revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto todos aquellos actos y actuaciones realizadas en cumplimiento a dicha resolución. Esto es lo que el proyecto que hoy se nos pone a consideración básicamente establece. Lo anterior porque según se razona de la interpretación sistemática y funcional de los artículos en que se fundó la competencia o en la que fundó la competencia del órgano responsable, no le faculta expresamente resolver controversias en los que se denuncien conductas presuntamente constitutivas de violencia política que afecten el desempeño de las funciones o derechos de las personas servidoras públicas del Congreso del Estado de Guerrero. También dice, si bien la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia precisa en que la controversia se constriñe a resolver si la parte denunciada ha incurrido o no en conductas que contravienen los documentos básicos que rigen la vida interna del partido, también lo es que al precisar el contexto de los hechos, refiere que de acuerdo a la afirmación de la parte actora, los hechos acontecieron en el contexto de la relación laboral que tiene pactada con el Congreso del Estado de Guerrero, donde se desempeña como subdirectora de Recursos Humanos. Lo anterior, dice también el proyecto, evidencia que la conducta denunciada en la queja como constitutiva de violencia política no se desarrolló al interior del partido. Por lo tanto, no puede considerarse como conflicto que surgió en su interior. De ahí que se sostenga la incompetencia de la comisión para resolver sobre estos asuntos. El proyecto también reconoce que la calidad de militantes de los sujetos involucrados en un procedimiento sancionador iniciado ante un órgano de justicia partidista no es suficiente para actualizar su competencia, pues los partidos políticos en su ámbito sancionador están condicionados a seguir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales, los convenios y las leyes respectivas, de tal manera que su normativa se encuentra condicionada a los límites previstos en estos ordenamientos. De ahí que mi razonamiento exprese el voto en contra que hoy presentaré al Pleno de este tribunal sobre dichos argumentos que no comparto por las siguientes razones. En primer lugar, debe decirse que el proyecto reconoce literalmente que la quejosa y el denunciado son militantes de Morena. En ese sentido, el proyecto es ambiguo porque curiosamente no analiza el marco jurídico interno de ese partido. Esto es, los reglamentos, los artículos del reglamento interno y los estatutos de Morena, donde se puede observar que resulta indiscutible que al interior del partido sí es posible estudiar la violencia política por razones de género. Sobre este punto, el reglamento de este partido señala en los artículos 3, 4 y 38 el por qué sí son competentes para resolver estas acciones de violencia política por razones de género. Y no daré lectura a estos artículos para omitir, a lo mejor por tiempo, pero de la transcripción que hago en este voto particular que presento, se advierte que sí existe la hipótesis normativa concreta
de poder investigar y eventualmente sancionar una conducta como la denunciada o la quejosa en el ejercicio de su militancia y contra otro militante, además del propio reglamento señala cuáles son las normas supletorias en caso de insuficiencia de la ley interna. En conclusión, de una interpretación sistemática y funcional, arroja que sí se puede analizar esta conducta denunciada en el caso concreto. Con base en lo anterior, el proyecto que se nos propone confunde los alcances de lo que es violencia política de género, pues limita el concepto a lo que únicamente engloba como político o electoral, olvidando que las partes son militantes del mismo partido, y ello es suficiente para analizar las conductas desde una perspectiva amplia, flexible, lo cual significa que en el caso bien se puede analizar por la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia del partido los actos desplegados por el denunciado en el ámbito de sus funciones al interior del Congreso del Estado y fuera de este, como puede ser en reuniones internas del partido o abiertas al público. Por ejemplo, en los casos, este tribunal se ha pronunciado en los procedimientos especiales sancionadores 2 y 4 de este año y hemos sostenido este criterio. Sin embargo, en este proyecto, pues yo no lo comparto por la falta de análisis de la forma en cómo se estudia la norma interna de Morena y su interpretación literal, que lleva erróneamente a establecer que la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena no puede estudiar más que violencia política electoral de género y por ello señala que al no tratarse de esta última no hay competencia para el estudio y resolver el asunto. Sin embargo, como ya se vio, sí existe la posibilidad de estudiar la violencia de género al interior del partido. En segundo lugar, el proyecto es equivocado porque confunde una facultad jurisdiccional, que se trata de tribunales electorales, con la facultad de investigación y resolución al interior del órgano de justicia de aquel partido. Es decir, toda su argumentación está dirigida a justificar su competencia, pero con argumentos de tribunales electorales, no así de los órganos internos de justicia. De esta manera, el proyecto erróneamente llega a establecer que Morena no tiene la facultad para resolver el asunto, pero le insiste a través de argumentos que fueron vertidos por tribunales electorales para justificar su incompetencia, específicamente en la sentencia sub JDC 10.112/2022, criterio que efectivamente trata sobre la incompetencia, pero no de un tribunal local, y en el caso de la Comisión de Morena no le es aplicable, pues se trata de un órgano interno de un partido político. En tercer lugar, el proyecto, aparte de no analizar el marco jurídico interno, pasa por alto un elemento de mayor relevancia. Esto es, que en la reforma reciente que creó la obligación de analizar la violencia de género, se ordenó a los partidos políticos que ajustaran su normativa interna, precisamente para incluir la facultad de regular y resolver las cuestiones de violencia política al interior de los partidos políticos. Que, por ejemplo, puedo citar en el caso del Partido Acción Nacional, que al interior de dicho partido tienen una comisión especial de género para estos casos de violencia, lo cual obedeció a la orden dada constitucionalmente en la reforma electoral. En efecto, el pasado 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política de género. Las leyes adicionadas fueron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por último, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En principio, de acuerdo con la reforma, la violencia política contra las mujeres se configura con 3 elementos fundamentales: acciones u omisiones de cualquier tipo, que sean basadas en elementos de género en ámbitos públicos o privados. Y tercero, con el objeto o resultado de limitar, menoscabar o anular el ejercicio de derechos políticos electorales, el pleno ejercicio de un cargo, labor o actividad, o bien el acceso y ejercicio de prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas o funciones y cargos públicos del mismo tipo. De manera que, en conclusión, estimo que es equivocado establecer que la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena no cuenta con facultades y competencia para analizar el caso y pronunciarse al respecto, pues no debe olvidarse que los partidos políticos son entidades de interés público y una de sus funciones es proteger, respetar y establecer mecanismos para la protección de los derechos humanos. Para concluir, quiero manifestar en este voto particular que los efectos, de acuerdo a los razonamientos planteados, se deben fundar, razonar y motivar en el sentido de revocar parcialmente la resolución combatida por los actores en razón a que la comisión determinó la pérdida de la militancia del ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel en el procedimiento sancionador denunciado por la actora del juicio. Y explico aquí, quiero explicar el por qué se debe revocar para esos efectos, y es solamente para que conozca y se pronuncie sobre la denuncia por violencia política por razones de género y dejar firme la determinación de la comisión intrapartidaria por cuanto a la pérdida de la militancia del ciudadano mencionado por haberlo establecido así el órgano de justicia intrapartidaria, toda vez que esa sanción deriva de la denuncia entre militantes por haberse transgredido los estatutos a los que están sujetos al dejar de conducirse bajo los principios de ética que el mismo partido político establece y que les dio a conocer cuando se afiliaron al mismo, tal y como lo razona y resuelve la autoridad responsable. Es decir, este tribunal electoral debe ser respetuoso de la vida intrapartidaria del partido político Morena en este asunto que hoy se resuelve, y por ello me aparto del proyecto que se nos propone. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado, magistradas. Tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Sí, muchas gracias, compañeras magistradas, magistrado. En este caso, yo creo que, bueno, para mí es importante expresar de que no nos estamos apartando de los criterios que hemos tomado como tribunal, efectivamente, de ser respetuosos con la vida interna de los partidos políticos y devolverles, cuando no se apegan a la legalidad, sus resoluciones, para que en plenitud de jurisdicción enmienden lo que está fuera del marco normativo. Creo que esa convicción tenemos y vamos a seguirla. Pero en este caso creo que no se está visualizando integralmente la queja interpuesta, porque efectivamente comparto la preocupación y la comparto de que la violencia política en razón de género se sancione. Pero si no lo vemos desde el punto de vista integral, seríamos un tribunal omnipotente de que toda la violencia política de género del ramo que fuera la estuviéramos conociendo, si separamos ese rubro
de su contexto y de su naturaleza. Y me refiero a que la queja la interpone la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso del Estado. Ella no es militante de Morena, contra el diputado Sánchez Esquivel, pero no como diputado, sino como su superior jerárquico. En ese ámbito, incluso habla de una disminución de salario. En ese ámbito estamos en un contexto laboral. Ahora, la violencia en razón de género debe ser sancionada, sí, y creo que ahí todos debemos contribuir, pero atendiendo a las facultades de cada quien. El Congreso del Estado tiene un órgano de control interno, donde se atienden asuntos administrativos también. Entonces, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este asunto de competencias, diciendo que solo tenemos, como en materia electoral, competencia siempre y cuando se trate de afectación a derechos político-electorales, no la violencia en general en razón de género. Solo nos compete cuando se afectan derechos político-electorales. Y aquí de inicio aparece la duda. Bueno, ella no es una persona que ocupa el cargo por elección popular, fue designada subdirectora de Recursos Humanos. Él sí, el denunciado sí, pero ya, insisto, la Sala Superior resolvió este dilema en un caso, no recuerdo el número, pero en un caso donde es una secretaria contra una síndica. Y aunque la síndica sí era es de elección popular, resolvió que son asuntos de índole administrativo. Entonces, creo que no tendría caso entrar al fondo del asunto, porque estamos en una etapa de conociendo de una competencia que es de procedibilidad. No vamos a entrar al fondo, y creo que por eso comparto el proyecto. Tiene que ser juzgado, sí, sancionada la violencia política si existió, pero por el tribunal competente. Y en este caso, para mí, la Comisión Nacional, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, como no transgredió algún derecho de índole electoral, está falto de competencia para conocer del mismo, viéndolo, insisto, con una perspectiva integral. Es cuanto, gracias, y anuncio mi voto a favor del proyecto. Gracias, magistrada. ¿Alguien más en uso de la voz? Adelante, magistrado Betancourt. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presencia, y de igual forma también un saludo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Primeramente, veo con buenos ojos que se le haya entrado al análisis de este expediente, porque es un expediente que te obliga a analizarlo desde diferentes perspectivas, a hacer análisis de estudios jurídicos diferentes, fortalece este tipo de resoluciones, y en el cual, pues, de una u otra manera, por la importancia o por la trascendencia que trae consigo este expediente, lo más seguro es que vaya a ser recurrido. Me extraña de entrada escuchar que ya hasta puntos resolutivos tiene.
esta resolución que emito, cuando para mí es una violación flagrante a la garantía de seguridad y legalidad. Y no puedo ir más allá, es decir, entrar al estudio del fondo de este asunto. Yo quisiera primeramente contextualizar y compartir algunas cosas con el Pleno y decirles que en este proyecto que presento se exhibe que una de las partes estima que la resolución impugnada transgrede el derecho humano de tutela judicial efectiva, al considerarse que la sanción impuesta al denunciado es insuficiente y que debieron imponerse otras de acuerdo a la gravedad de la falta. Esto es por una parte una de las actores, porque recordemos que es un juicio acumulado. Por otra parte, la otra se queja que esta resolución impugnada que emitió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido de Morena vulnera el principio de legalidad en su vertiente de indebida fundamentación y motivación, indebida valoración de las pruebas e incompetencia del órgano responsable para conocer de la queja intrapartidista en virtud de los hechos denunciados. ¿Qué tan importante era para nosotros como ponencia analizar estas dos demandas? Era tan importante para la ponencia, primeramente, hicimos ejercicios para precisar la pretensión, la causa, litis y la metodología que se utilizó para el estudio de esta puesta a consideración que les hace la ponencia. ¿Qué es lo que pretenden ambas partes? Que se revoque la resolución impugnada para efectos de que se ordene a la responsable emitir una nueva y se atienda la causa de pedir de cada una de las partes en este juicio. Es importante señalar también aquí la causa de pedir. Por una parte, consiste en que la resolución impugnada transgrede el derecho humano de tutela judicial efectiva de la denunciante, porque considera que fue insuficiente la sanción que se le impuso al denunciado. Por la otra parte, el actor establece que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de indebida fundamentación y motivación, indebida valoración de las pruebas e incompetencia del órgano responsable que fue quien la emitió. Analizamos la controversia, es decir, conforme a los motivos de agravio y a la metodología de estudio propuesto, la litis se centra en resolver si la resolución impugnada se encuentra o no se encuentra ajustada a derecho. Por lo que respecta a la metodología, en esta propuesta se precisa que el estudio se realizó en primer lugar el agravio relativo a la falta de competencia por ser un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente, porque de resultar fundado era innecesario analizar los demás agravios relativos al fondo de la controversia. No tenía caso prejuzgar. Y en este sentido, debo manifestar que previo a fijar la metodología de estudio, se tomaron varias vertientes de análisis jurídicas, desde luego, y estas características considero que son muy importantes en el estudio y análisis a fondo del expediente. Número 1, que se estaba ante una denuncia de conductas de BPG, muy cierto, es innegable. Que los hechos sucedieron al interior del Congreso del Estado de Guerrero, como número 2, que también fue parte del análisis.
que la denunciante no ejerce ningún cargo de elección popular. También fue motivo de estudio. Que el denunciado sí ejerce un cargo de elección popular es muy cierto también. Y aquí viene la parte final, que la autoridad responsable analizó su competencia a partir de una vulneración de su normatividad partidaria, de su normatividad interna. Y como número 6, que las personas actoras al comparecer a estos juicios ambas alegaron la vulneración del principio de legalidad en su vertiente de indebida fundamentación y motivación. Fue de esa manera que fijamos una litis y se hizo con el respectivo análisis. Es por ello que se optó que primeramente se abordaría el estudio relativo a la falta de competencia del órgano responsable, es decir, la multicitada Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este sentido, el proyecto se justifica suficientemente con tesis jurisprudenciales respecto a la obligación de toda autoridad que emite un acto que pueda afectar derechos del gobernado, debe en un principio analizar primeramente como un interés público si es su competencia respecto al alcance de su jurisdicción a fin de cumplir con el principio de legalidad. Asimismo, se exhiben diferentes criterios jurisprudenciales en donde se han delimitado, y esto es una parte muy importante en el expediente, cuáles son los asuntos de BPG, competencia de la materia electoral. Así, un requisito indispensable es que la BPG se relacione con una posible vulneración a un derecho político electoral y atendiendo al contexto en que sucedieron los hechos. De no ser así, no puede actualizarse por la competencia de las autoridades administrativas y jurisdiccionales conocer de dichos asuntos. En ese sentido, se constató que los hechos denunciados primeramente no sucedieron al interior del partido al cual militan. Tampoco se relacionan con actividades propias e internas del partido político. Pero aún más, no versa sobre actos de naturaleza electoral. Por lo tanto, escapa del ámbito de protección de los derechos de militancia partidista o de los derechos político-electorales al tratarse de conductas denunciadas que no se relacionan con un impedimento del ejercicio efectivo, y aquí viene, y esta parte es importantísimo, de un cargo de elección popular. De ahí que se considera que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de toda competencia para investigar, conocer y resolver esas conductas, porque los sujetos involucrados son servidores públicos del Congreso del Estado de Guerrero. Por lo tanto, efectivamente, la propuesta que propongo es revocar esta resolución impugnada por los actores y dejar sin efecto todas aquellas acciones que se hicieron o que se emitieron en su cumplimiento. Creo que todas las opiniones en relación a las intervenciones de mis compañeras magistradas, pues la respeto su análisis, su posicionamiento,
Sin embargo, pues no las comparto porque considero que la litis fijada en este proyecto, y de la cual obviamente para fijarla hicimos todo un análisis, pues estoy convencido, ¿no?, que es la correcta. Pero eso, pues de una manera, con su comentario, pues fortalece esta propuesta. Esta figura jurídica no solo debe fijarse a partir de la resolución impugnada, sino además deben de tomarse en cuenta los argumentos expuestos como conceptos de agravios en ambas demandas. Es importante también, y no comparto esa parte, que hubo alguna vulneración a la autodeterminación del partido de Morena, porque no puede considerarse una vulneración al derecho de autodeterminación de los partidos políticos, puesto que con la simple emisión de la resolución impugnada se agota ese derecho. De una u otra manera, la Comisión Nacional ya determinó. Vamos a ver si esa determinación fue apegada a derecho, si fue legal. Y esa es la parte fundamental que debemos de observar en principios tan fundamentales antes de entrar al estudio, como es la garantía de seguridad jurídica y legalidad. Y sobre esa parte es la propuesta. Ahora bien, la ponencia a mi cargo no puede emitir una sentencia si no le puede entrar al fondo del asunto. Por eso no hay ninguna fijación por parte de la ponencia si esa conducta que se desplegó, o esa conducta probable o posible, conducta que se denuncia y si fue cierto o no fue cierto, eso no está en duda. Simple y sencillamente es una violación flagrante a la garantía de seguridad jurídica y legalidad que no me permitió entrar al fondo del asunto. Por la escucha, muchas gracias. Gracias, A todas magistrado. y a todos. En segunda ronda me gustaría precisar algunas cosas. Si alguien tiene alguna otra intervención. Yo, pero adelante, Sí, adelante. ok. magistrado. Bueno, para De igual forma. comentar que en el proyecto se deja de observar que ambos actores en estos juicios son militantes de un partido político. Tan es así que la ciudadana que hoy acude a solicitar la justicia a este tribunal es consejera del partido político Morena, y el diputado, la persona actora del otro juicio, pues viene de un cargo de elección popular de ese mismo partido. Por eso es que la denuncia es entre militantes de partido político, y por eso es que mi razonamiento de este voto va enfocado a que compete al órgano intrapartidario de justicia conocer de estos temas. Por alusión a que el magistrado ponente dice que hasta puntos resolutivos he mencionado, yo lo dije y así lo expresé y lo voy a reiterar. El proyecto que se nos pone a consideración debió considerar como puntos resolutivos esto: el revocar parcialmente para efectos de que la Comisión de Honestidad y de Justicia del Partido de Morena conozca sobre el tema de violencia política o violencia de género al interior del partido entre militantes, y determine si existió o no existió, y respetar la vida
intrapartidaria de este partido. Para ese efecto, por cuanto a lo que resolvió sobre la pérdida de la militancia, el mismo partido ya lo razonó, lo fundó, lo motivó, lo justificó y así lo resolvió. La pérdida de la militancia del hoy actor que acude a este tribunal, y en ese sentido yo no haría pronunciamientos sobre el mismo, puesto que estaríamos respetando la determinación del partido político y sus consideraciones al mismo. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada presidenta. Y a riesgo de ser reiterativa, porque no quiero quedarme con alguna idea inconclusa a partir de las participaciones de la magistrada y del magistrado. A ver, los argumentos, cuando señalan que se hizo todo un análisis de los elementos constitutivos y sobre la pretensión y la metodología, etcétera, solamente me hacen confirmar lo que yo ya les comenté. A ver, insisto, la resolución, y en parte lo señalaba el magistrado Betancourt, si la resolución fue apegada a derecho o no. Nunca entramos al análisis de si la resolución fue apegada a derecho o no, porque la resolución no resolvió violencia política contra las mujeres en razón de género. Resolvió sobre una cuestión diversa. A partir de los hechos narrados y relatados por la denunciante, el órgano intrapartidario lo que hizo fue adecuar la conducta a ciertas hipótesis de los estatutos y del reglamento de Morena, pero nunca resolvió sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso es en principio. Por lo tanto, no estamos viendo si la resolución fue apegada a derecho o no. Lo que se hace es, en forma, y vuelvo a reiterarla, y por eso yo señalo que se pretende que este tribunal sustituya de forma indebida la jurisdicción intrapartidaria, porque de manera inusual lo que se está haciendo es entrar a la competencia de el órgano intrapartidario para conocer la violencia política de género a partir de los hechos denunciados por la militante del partido. Cuando yo lo que señalo es que dejemos al órgano intrapartidario que diludice o señale, aclare, analice si es competente o no para poder resolver esta violencia política de género a partir de los hechos que se le están diciendo. Pero nosotros ya estamos resolviendo por ella, ya estamos resolviendo por el órgano intrapartidario, insisto, de manera inusual, porque siempre lo que hemos hecho es remitir el expediente al órgano intrapartidario para que de nueva cuenta realice un análisis a partir de los efectos que nosotros le señalemos y a partir de ahí, en el caso, entonces él analice la naturaleza jurídica de los hechos y si es competente o no es competente para conocer de violencia política de género. Pero insisto, nosotros ya estamos sustituyendo ese análisis en esta resolución y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo porque, reitero por tercera ocasión, ya hemos tenido precedentes donde hemos mandado el expediente al órgano intrapartidario. Por eso digo que sí lo estamos instituyendo y le estamos quitando esa parte de la autonomía que le hemos dado en otros casos para poder resolver. Lo otro, mire, lo señaló en su intervención la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Las tesis jurisprudenciales que se están citando en la resolución se tratan de asuntos que derivan de procedimientos especiales sancionadores, que efectivamente son materia electoral y vienen, sí, precisamente de un procedimiento especial sancionador donde se interpone ante el órgano administrativo, etcétera, etcétera, pero proceden de procedimientos especiales sancionadores.
En este caso estamos ante un procedimiento sancionador intrapartidario. Y también, y lo señalo porque ahí han reiterado el asunto de la resolución de Veracruz. La resolución de Veracruz sí hace una distribución de competencias, pero insisto, todo parte de un especial sancionador en materia electoral. El criterio por parte de la Sala Superior en cuanto a la distribución de competencias efectivamente ha señalado que en materia electoral, tratándose de órganos jurisdiccionales y tratándose de órganos partidarios o de justicia partidaria, debe de haberse violación a derechos político-electorales, violación a derechos afines a estos, entre ellos la asociación, la afiliación o cualquier otro derecho, insisto, derivado o afín a estos. Pero, insisto, esto dejemos lo que sea el órgano intrapartidario, el que lo resuelva, y nosotros no estemos ya desde este momento en forma inusual resolviendo por ellos. También se señala las partes de las conductas de que si es desempeña un cargo administrativo en el Congreso, que si fue su superior jerárquico, qué relación había entre ellas y ellos. Eso es precisamente parte del contexto, no del fondo, del contexto que yo señalo, que estamos tratando de manera indebida de resolver sin darle la oportunidad al partido político que lo haga. Entonces, por eso lo que yo señalo y reitero y concluiría para no extenderme más, uno, es no se resolvió violencia política de género, dejemos que se resuelva la violencia política de género. Dos, no determinemos desde aquí si es competente o no competente el órgano intrapartidario, y de manera acostumbrada, como lo hemos hecho en este tribunal, regresemos el expediente al órgano intrapartidario y sea con base en sus facultades, con base en sus obligaciones, es que el que explore si a partir de los hechos hay violencia política porque haya un derecho político electoral, porque hay un derecho afín a estos o porque haya un derecho partidario afín a un derecho político electoral el que se haya transgredido. Y reitero de nueva cuenta, esto no quiere señalar y no estoy prejuzgando si los hechos denunciados son ciertos o no son ciertos. Yo lo que señalo es, remitamos el expediente para que sea el órgano intrapartidario quien dilucide esta parte considerativa. Es cuanto. Gracias, magistrada. Tiene el uso de la voz el magistrado J. Inés Betancourt Salgado. A ver, solamente porque no quiero que quede algo en la discusión que no es. En relación a cuando se dijo que la propuesta no contempla que ambos son militantes, pues quiero decirle a la compañera que sí, que está muy claramente y desarrollado en el expediente y en la propuesta de consideración donde nosotros detectamos que efectivamente los dos son militantes del partido de Morena. Con esta última intervención de la compañera magistrada Almadelia, en mi opinión, más me convence de que es la propuesta adecuada. ¿Por qué? Porque si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tomó en cuenta digamos, la dolencia que tenía la compañera trabajadora, porque esa es la compañera trabajadora del tribunal, más se hace visible la vulneración de ese derecho a la seguridad jurídica. Es más
palpable, una violación a la legalidad. Entonces, bueno, de estas consideraciones que hacemos en este análisis para la discusión, tal pareciera o no tal pareciera es. Hay una, digamos, una propuesta en la cual ignoro cuál vaya a ser la votación, la puedo presumir. ¿Cuál va a ser la votación de esta propuesta? Entonces, desde este momento, tomando en consideración que es un empate y que sería el voto de calidad de presidencia que define esta parte, yo aprovecharía para decirles al compañero secretario que todo lo expuesto a mi intervención en este posible engrose cuente como un voto particular. Es cuanto, compañera presidente. Gracias, magistrado. Si no hubiera otra intervención, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En contra. Gracias, magistrada. Magistrada de la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Le informa a usted, magistrada presidenta, que la votación del proyecto de resolución propuesto es de 2 votos a favor, con el voto de la magistrada Isla Rosa Delgado Brito y el magistrado ponente, y 2 votos en contra, con el voto de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, con el voto de calidad establecido en el artículo 17, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el proyecto propuesto es rechazado. Gracias, secretario. En razón a que el proyecto de resolución identificado con la clave TEE/GEC/043 y su acumulado propuesto por el magistrado José Inés Betancourt Salgado fue rechazado por mayoría de votos del Pleno de este tribunal, de conformidad con el artículo 17, fracción sexta, en relación al diverso 31, fracción décima, inciso A, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, se retorna el referido asunto a la ponencia a mi cargo para que realice el engrose respectivo en un término no mayor a 24 horas después de la conclusión de esta sesión. Para tal efecto, en términos del artículo 12 de la citada Ley Orgánica, se convocará a sesión privada a fin de recabar las firmas correspondientes al engrose que se proponga. En desahogo al tercer asunto listado para analizar y resolver, que trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/GEC/35 del 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Antes, creo que solamente para clarificar, el asunto anterior no fue aprobado por mayoría. Fue una votación dividida. Rechazado por mayoría. Entonces, gracias. Así es, sí. Adelante, señor secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE/GEC/35 al tenor de lo siguiente. El juicio fue promovido por las ciudadanas Blanca Edith Moreno Ayala, Viviana Sierra Mercenario y el ciudadano Luis Montalegre Galicia, regidoras y regidor del Ayuntamiento Municipal de Metlatón Guerrero, respectivamente, por la presunta retención de sus remuneraciones económicas relativas a la compensación, salarios y aguinaldo. En el proyecto se propone declarar fundados, infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los accionantes. Las partes señalan como motivo de agravio que el Ayuntamiento Constitucional Municipal de Metlatón Guerrero ha sido omiso en pagar la compensación de los ejercicios fiscales del 2021, 2022 y 2023. El pago parcial de sus salarios correspondientes al ejercicio fiscal 2022,
el pago total de sus salarios correspondientes al periodo enero-junio del 2023 y el pago del aguinaldo correspondiente al año 2022. Al respecto, en su informe circunstanciado, la autoridad reconoció que no se ha pagado los recurrentes, el salario correspondiente a los meses de enero a junio de 2023, por lo tanto se determina fundado el agravio relativo a la falta de pago de salario respectivo. En ese contexto del análisis exhaustivo de este órgano jurisdiccional realizó el universo probatorio que obra en el expediente, se advierte que la autoridad responsable no justificó con medio probatorio alguno la omisión en que incurrió de pagar en forma completa la remuneración, sueldo base y aguinaldo relativo al ejercicio fiscal del 2022 que correspondía a cada una de las y el impetrante, no obstante haber sido aprobadas y por tanto contempladas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del multicitado ayuntamiento. De ahí que resulte fundado su reclamo. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a la omisión de pago de remuneración relativa a la compensación de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, ello porque de la revisión exhaustiva de la Ley de Egresos de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, se advierte que dichas leyes no contemplaban dicha prestación. En esa tesitura, en el proyecto se propone declarar inoperante el agravio relativo a la omisión de convocarlos a la sesión del Cabildo del 3 de enero del 2023, en la cual se aprobó el presupuesto de egresos de dicha anualidad y que por lo tanto solicitan que se anule el mismo por no haberlos convocado y no haber tenido la oportunidad de acudir a ejercer su voto en la sesión donde se redujo la remuneración a la que tienen derecho. Ello porque el agravio que hacen valer las y el impetrante se encuadra dentro de la esfera de los actos administrativos al circunscribirse en actividades de carácter interno respecto a los gastos que el ayuntamiento debe realizar en un año para cumplir con sus funciones. En el caso específico, en el concepto de gasto corriente de administración, por lo que dicho acto se ejecutó dentro del ejercicio de sus atribuciones como órgano colegiado, circunstancia que impide el conocimiento de este órgano electoral al no ser actos de carácter electoral. Por lo tanto, al haberse determinado fundados, infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la parte actuara, lo procedente es ordenar a la autoridad responsable, Ayuntamiento del municipio de Metlatónoc, para que a través de su presidente y tesorero hagan el pago total de las cantidades que se les adeuda a las regidoras y al regidor actores del presente juicio, al haberse acreditado la omisión de pago reclamado al tenor de las cantidades descritas en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el proyecto se proponen los siguientes resolutivos. Primero, se determinan fundados, infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los accionantes en términos del considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se condena al Ayuntamiento del municipio de Metlatónoc, Guerrero, a pagar a las ciudadanas Blanca Edith Moreno Ayala, Viviana Sierra Mercenario y al ciudadano Luis Montealegre Galicia, regidoras y regidor respectivamente del citado ayuntamiento, las cantidades numerarias en los términos especificados en el apartado de efectos establecidos en la parte infine del considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se ordena al presidente y al tesorero del Ayuntamiento del municipio de Metlatónoc, Guerrero, para que den cumplimiento a los efectos establecidos en la presente resolución en los términos y plazos que se determinan en la parte infine del considerando sexto de la presente resolución. Cuarto, se vincula a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para dar cumplimiento a la sentencia en caso de negativa de la autoridad responsable en términos de la parte infine del considerando sexto de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/GEC /039/2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE/GEC /39/2023, que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz.
El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano número TE/GEC/39/2023, promovido por el ciudadano Carlos Arturo Millán Sánchez en contra de la resolución dictada en el expediente intrapartidario número CJ/GIN/159/2022 y su acumulado CJ/GIN/160/2022 con fecha 22 de junio del 2023 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, la que en su concepto viola sus derechos político-electorales. En el proyecto de la cuenta se propone desechar el medio de impugnación al existir un cambio de situación jurídica que lo deja sin materia, ello toda vez que cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio por una determinación, deja de existir la pretensión. El proceso queda sin materia y por tanto carece de objeto continuar con la etapa de instrucción y en su caso la emisión de la sentencia de fondo. Al darse este supuesto, lo procedente es dar por concluido el procedimiento mediante una resolución de desechamiento del medio de impugnación. Hipótesis que se surte en el caso en virtud de que con fecha 12 de septiembre de 2023, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero aprobó el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia en los expedientes número TE/GEC/7/2023 y TE/GEC/8/2023 acumulados, en el que se determinó tener por cumplida parcialmente la resolución del fecha 16 de marzo del año en curso, así como la diversa de fecha 8 de junio del año que transcurre, dictada en los expedientes SCM-JE15/2023 y SCM-JE16/2023 acumulados, y en consecuencia ordenó revocar la resolución de fecha 22 de junio de 2023 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Consecuentemente, el mismo quedó sin materia. Determinación con la cual se da por colmada la pretensión del actor respecto a que se revoque la referida resolución y, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano del juicio al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 15, fracción segunda, en relación con el artículo 14, fracción primera, de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. El proyecto de resolución concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por un ciudadano, Carlos Arturo Millán Sánchez, en términos de las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Si no hay comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada de la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:35, se declara concluida la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.